Capítulo 2. Dos sombras del mal que no se mezclan. Varias horas después. Las tropas dirigidas por Frost General Ice Rock ya habían establecido un campamento al sur de Dragontan y estaban presionando a las fuerzas armadas locales. Casi no hubo resistencia más allá del esporádico disparo de flecha para ahuyentar a los monstruos que se habían acercado demasiado. Esto hizo algunos problemas menores daños a las tropas del general, pero visto a escala militar, no era diferente de ser picado por una abeja. Al ver la escasa resistencia de su oponente, Ice Roca sintió con el conocimiento satisfactorio de que las cosas iban bien para conquistar la ciudad. HRM. Me mantuve cauteloso, pero ¿esto es todo lo que tienen? Supongo que es de esperar dado el tamaño de la ciudad. Ice Roca había movilizado 5.000 soldados para esta operación. Si bien no era un gran ejército de ninguna manera, era la fuerza de combate perfecta compuesta por monstruos que eran físicamente más fuertes que los humanos insignificantes, los subordinados directos de Ice Rock. Teniendo en cuenta la fuerza de su ejército, incluso si el pueblo concentraba todos sus esfuerzos en la defensa, estaba destinado a caer rápidamente ante él. Era natural para Dragontan, que había elegido un campo de batalla abierto y tenía miedo de perder soldados, para ponerse a la defensiva a pesar de conocer las consecuencias de la guerra de asedio. Pero, cobardes sin carácter, tienen la intención de participar en la batalla. ¿Humanidad? Ice Rock estaría decepcionado si no lo hicieran. No podría estar orgulloso de sus logros militares si invadiera unilateralmente la ciudad sin encontrar ninguna resistencia. ¿Cuál era el punto de tomar la iniciativa entonces? La situación actual no era satisfactoria para Ice Rock, que quería demostrar su utilidad para el Señor de los Demonios exhibiendo lujosamente su poder. ¿Estaban sus sentimientos desahogándose tomando forma física? El aire blanco y helado envolvió todo su cuerpo, y sus extremidades de hielo crujieron bajo el peso del poder que desató. Los monstruos humanoides con cierta apariencia de inteligencia se alejaron del aire frío excepto por un demonio que deliberadamente se acercó. General Ice Rock, el pelotón está listo para ser desplegado. ¿Qué monstruos hay en él? Consiste en escuadrones de Gilgiant y Orc, señor. ¿Derribarán las puertas para permitir que el resto de las tropas invadan la ciudad? Monstruos gigantes y agresivos se colocaron al frente de la brigada, gruñendo en respuesta a esas palabras. Todo estaba listo. Ice Rock asintió con la cabeza a sus subordinados que esperaban su señal. Démosle una lección a estos humanos y a los tontos que los siguen, dijo, alzando la voz lo suficientemente fuerte como para hacer temblar la tierra mientras daba la orden de marcha. Si nada más, al menos obtendría su gloria haciendo un espectacular trabajo arrasando la ciudad hasta los cimientos. Los monstruos sacudieron el suelo con rugidos que resonaron en la distancia, informando a toda la vida que había comenzado el primer paso del gran señor demonio hacia la conquista del mundo en esta tierra. Sí, había comenzado. A partir de este momento, su mayor deseo sería. Y luego sucedió. Los cielos de repente se volvieron negros y fueron consumidos por una oscuridad espeluznante. El cielo previamente azul se transfiguró en un tono negro horrible y escalofriante, y las nubes que pasaban se convirtieron en un tono púrpura venenoso. La vasta tierra debajo se distorsionó aún más que el cielo arriba. Lo que debería haber sido un páramo estéril comenzó a podredumbre y descomposición, despidiendo el hedor de los huevos podridos dejados al sol. El malestar se disparó a través del ejército del señor demonio como un relámpago ante este cambio abrupto en el entorno que los rodeaba. Incluso Ice Rock, de quien se decía que era tan valiente que no conocía el miedo, no pudo ocultar su sorpresa. No pasó mucho tiempo para que la confusión se extendiera a través de la horda heterogénea de monstruos y demonios. ¿Qué diablos es esto? ¿Qué pasa? ¿Qué sucedió? Ice Rock y los monstruos y demonios inteligentes gritaron mientras miraban a su alrededor y tomaban posiciones defensivas, pero estaban visiblemente nerviosos sobre cómo defenderse del repentino cambio ambiental que los rodeaba hasta donde alcanzaba la vista. Mago de hielo. Informe. Es probable que esto sea el trabajo de un hechizo. Pero nunca había visto un hechizo con un área de efecto tan amplia. ¿Cubre todo nuestro batallón? El mago demoníaco que estaba justo al lado de Ice Rock gritó como si no podía creer lo que veía. Ni siquiera podía imaginar qué efecto tendría, nunca había oído hablar de un hechizo de área amplia que pudiera afectar a todo un ejército o al terreno. Calma a los monstruos.
Rock finalmente ordenó en el momento en que los monstruos habían comenzado a matarse entre sí por miedo. Sus subordinados inteligentes trataron apresuradamente de controlar a los monstruos furiosos con poca suerte. Ya no pudieron avanzar sobre la ciudad. Los monstruos son impulsados por sus fuertes instintos. Por esa razón, era bastante fácil dirigirlos hacia la aniquilación de la humanidad, pero esto tenía la desventaja de que se volvían incontrolables en tiempos de gran coacción y pánico. Debido a que actúan basados en instintos intensos, pues las luchas internas ya habían causado un daño considerable a su número. Si esto continúa, es posible que tengan que cancelar la conquista de la ciudad debido al debilitamiento de sus fuerzas. Mientras que su número limitado de demonios subordinados intentaba frenéticamente controlar la situación, Rock determinó que este extraño fenómeno era obra de fuerzas hostiles, y trató de analizar la situación con creciente consternación. Extraño. Los goblins, orcos, gigantes de las colinas y los de su especie se están fatigando cada vez más por minuto. Mientras tanto, los demonios puros como yo se están volviendo más fuertes. Pensó que era extraño que los monstruos no demoníacos se vieran afectados negativamente cuando tenían mucho en común con las criaturas que residían en el reino de los demonios. Esta era la diferencia entre las civilizaciones malvadas y las caóticas civilizaciones neutrales. La distinción crítica entre estas alineaciones en Eternal Nations fue lo que provocó este resultado, pero era casi imposible para Rock comenzar a adivinar esa posibilidad cuando esas reglas no lo hacían aplicar en su mundo. ¿Usaron algún tipo de hechizo único? ¿Y qué pasa con este espeso olor a oscuridad? ¿Con quién diablos estamos tratando? Las cosas se sentían extrañamente fuera de lugar, lo que dificultaba que Rock tomara una decisión rápida. Dicho esto, no cambiaba el hecho de que sus tropas estaban sufriendo pérdidas masivas. Aunque Rock y sus compañeros demonios subordinados estaban volviendo más fuertes, no había suficientes para formar un ejército. Más que cualquier otra cosa, se necesitó un esfuerzo para destruir una ciudad y eliminar a todos los odiosos humanos. Rock rechinó los dientes ante el agonizante hecho de que le habían robado su plan para no dejar escapar ni una sola plaga. Y luego su subordinado tuvo que ir y hacer un comentario que avivó aún más las llamas de la ira dentro de él. General Rock, ¿podría ser el héroe? No pronuncies ese nombre, Rock rechazó a su subordinado con una voz tranquila pero lívida. Solo escuchar mencionar al héroe trajo una avalancha de recuerdos detestables al frente de su mente. Esa criatura odiosa se interponía constantemente en su camino hacia la dominación mundial. El recuerdo de haber sido derribado por sus manos devoraba constantemente a Rock. Sacudió la cabeza con fuerza y crujió para disipar la siniestra sugerencia que lo disgustaba mucho. Los monstruos finalmente dejaron de entrar en pánico, tal vez porque los esfuerzos de Rock para ocultar su propia confusión habían valido la pena. Pero la moral había caído a su punto más bajo. Sintiendo que dejar las cosas de esta manera afectaría negativamente la conquista de su ciudad, Rock levantó su hacha de batalla y su voz. No necesitas temer al héroe. No, cualquier enemigo no es más que un obstáculo para ser pisoteado por el ejército del señor demonio. No importa quién aparezca, yo, uno de los 4 generales del señor demonio, los arrasaré. Su voz profunda y poderosa atrajo la atención de los monstruos hacia él. Justo cuando la moral de los monstruos comenzaba a elevarse por el alivio instintivo y la lealtad que sentían hacia Rock, ¿quién podía ser tan imponente durante una crisis? El héroe, ¿eh? Parece que realmente viniste de un juego de rol. Supongo que ser uno de los 4 generales del señor demonio te convierte en una unidad poderosa. Una chica extraña estaba de pie en medio de ellos, con el pelo color ceniza, ojos carmesí y orejas largas y puntiagudas. Rock miró con los ojos muy abiertos a esta chica cuyos rasgos físicos la marcaban claramente como perteneciente a la oscuridad. Ella había aparecido ante él sin absolutamente ninguna presencia, como si no fuera más que una ilusión o un espejismo. ¿Qué eres, niña?, preguntó Rock en voz baja, todavía sorprendido por este fenómeno que había superado sus poderosas habilidades de detección. Tú no. Héroe. Eres un demonio. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Por qué eres y qué es ese RPG del que hablas? Las olas de oscuridad que emanaban de la chica asombraron a Rock. Obviamente, ella no pertenecía a este lugar, y decidió hablar antes de atacar descuidadamente a alguien que claramente estaba cortado por la misma tijera malvada. Si ella era un demonio local,
entonces no había razón para no ser amigable, y si algún día jurara lealtad al señor demonio, entonces muy bien podrían convertirse en camaradas. Además, esta era una buena manera de obtener más información, por lo que consideró hablar el curso de acción óptimo. Oh, Dios mío. Esas son muchas preguntas. Oh, hablando de preguntas, ¿esa persona allí es tu ayudante o algo así? La chica señaló al demonio que comandaba a los monstruos al lado de Ice Rock. Este era uno de los demonios que lo ayudaban con asuntos estratégicos. Cuando notó el interés de Atou en el mago, que había estado manteniendo a los monstruos bajo control con su magia, se presentó pomposamente. Así es. Soy el ayudante de Frost General Ice Rock, Frost Mage. Una pequeña moza como tú debería inclinarse ante M. Sangre azul fresca salpicó por todas partes cuando el Frost Mage justo al lado de Ice Rock fue atravesado hasta la muerte. Atravesado directamente a través de sus nalgas en su cabeza por un tentáculo que había estallado desde el suelo a la velocidad del rayo, el demonio convulsionó 2 veces antes de desaparecer en el aire dejando una moneda de oro en su lugar. Moza, ¿qué has hecho? El rostro de piedra del general Ice Rock se vio empañado por la sorpresa. Es posible que haya seleccionado al Frost Mage para que sea su ayudante por su intelecto, pero de ninguna manera era un debilucho. Reconociendo instantáneamente la habilidad de su oponente de ese ataque, sacó el hacha de batalla gigante de su espalda y lo empuñó con una expresión enfurecida. Ice Rock había olvidado considerar la posibilidad de que la chica pudiera ser un adversario absoluto que operaba bajo una lógica y convicciones diferentes a las suyas. No, ni siquiera era posible para él considerarlo en primer lugar, nunca se encontró con un enemigo no humano. Respóndeme. ¿Quién eres, moza? La niña se rió entre dientes ante su rugido enojado. Innumerables tentáculos se extendieron desde su espalda y atravesaron a los demonios indefensos que se concentraban en controlar a los monstruos cercanos. Luego vinieron los gritos de muerte de los monstruos. Ice Rock miró por encima del hombro para ver que un insecto gigante había hecho pedazos a sus soldados supuestamente fuertes. Gritos de guerra se elevaban desde la dirección de la ciudad. Cuando miró, las puertas se habían abierto y un pequeño pelotón estaba saliendo. Las flechas y los hechizos eran lanzados en una ráfaga desde lo alto del patio exterior a los monstruos a los que se les ordenó destruir los muros externos de la ciudad. Ice Rock gimió, su rostro pétreo se distorsionó de rabia cuando se dio cuenta de que le habían quitado la iniciativa. Los monstruos tipo insecto que habían aparecido de la nada parecían ser compatibles con la Tierra y estaban eliminando unilateralmente a los monstruos exhaustos. Peor aún, las flechas y hechizos de los humanos estaban causando un daño significativo. Por lo menos, su misión de destruir la puerta de la ciudad y los muros exteriores estaba condenada al fracaso. Tal resistencia no debería haber sido posible dadas sus estimaciones iniciales, pero parecía que habían ocultado intencionalmente sus capacidades defensivas. Y luego estaba la chica que tenía delante. Cayó en esta situación unilateral y quedó en ridículo en el poco tiempo que estuvo distraído con ella. Su fracaso comenzó en el momento en que bajó la guardia pensando que ella estaba cortada con el mismo patrón malvado. Tenía que matar a la molesta chica, no, matarla no sería suficiente. Con una rabia similar al magma burbujeando dentro de él, Ice Rock exhaló un aliento helado. ¿Cómo percibió la niña esa acción? Riendo, mostró una sonrisa despectiva mientras se pellizcaba a los costados de su vestido y hacía una reverencia cortésmente. ¿Cómo estás? Soy Slayatou del maravilloso mundo de los juegos de estrategia 4X. Por el momento, me gustaría matar a cada uno de ustedes. El grito de Ice Rock resonó en el campo de batalla, señalando el inicio de las hostilidades. La primera guerra demasiado familiar comenzó para Minogra. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. El preciado héroe de Minogra, Slayatou, y el preciado general del Demon Lord Army, Frost General Ice Rock. Justo antes de que estas dos entidades de nivel de jefe de diferentes mundos se cruzaran. En la ciudad de Dragontan, la alcaldesa Antelice Antic comandaba la fuerza de autodefensa de una manera draconiana que nadie sabía que era capaz de hacer. No pienses en lo que viene después. Lleva todas las flechas a los muros exteriores. Evacúa a todos los ciudadanos al bloque noroeste. Vamos a abandonar la ciudad tan pronto como aseguremos un camino de retirada. Los corredores de hombres bestia corrieron alrededor en respuesta a las instrucciones que ella dio en rápida sucesión.
Antelice estaba de pie sobre el muro del patio de la puerta sur. En circunstancias normales, el alcalde debería haberse retirado a un lugar más seguro para dar órdenes, pero ciertas circunstancias lo hicieron imposible. El ayuntamiento todavía no había recuperado una cuarta parte de sus funciones del reciente acto de traición de la Crooklyn Trading Company. Tratar de abordar este desastre paralizante justo después del último era demasiado para que ella lo manejara sola. Es por eso que tomó el mando justo donde no había lugar para que los mensajeros intermediarios estropearan sus informes. Ver y analizar la situación por sí misma era más efectivo. Pero incluso en circunstancias tan estresantes, su mente brillante hizo un análisis tranquilo de la situación. Dragontan estaba condenado a caer en poco tiempo a este ritmo. Necesitaban algo que pudiera anular la abrumadora diferencia de fuerza. Obviamente, no podían esperar refuerzos de Pontcaven para salvarlos. Por supuesto, Antelice envió un mensajero a caballo. La solicitud de refuerzos fue firmada por el titular del personal, Pepe. El continente probablemente enviaría refuerzos en respuesta a una súplica de uno de sus portadores de bastón, pero dado el apuro en el que ya se encontraban, nunca llegarían a tiempo. No tenían más remedio que jugar todas sus cartas. De lo contrario, perderían todo. Literalmente todo. Así de maldad y brutalidad sintió Antelice de los bárbaros, que habían marchado lo suficientemente cerca como para ser vistos desde las paredes. O elementales. Cuéntame la situación alrededor de Dragontan. Antelice activó un hechizo de búsqueda usando artes elementales élficas. Luces pálidas brillaban y bailaban a su alrededor. Sin embargo, el parpadeo se volvió inestable y finalmente desapareció con un pequeño estallido. Antelice se atragantó y vomitó. O elementales, presten atención a mi llamado. Intentó usar las mismas artes de nuevo, pero uno de los soldados que la custodiaban se apresuró a acercarse presa del pánico. Alcalde Antic. Detén esto. Te lastimarás a este ritmo. Olvídate de mí. Haz tu trabajo en su lugar. Te pagaré generosamente por ello más tarde. Consígueme todo el tiempo que puedas. Gritó, reprendiendo a las pocas caras conocidas que habían sobrevivido al ataque al ayuntamiento. Pero hay algunas cosas que la pura fuerza de voluntad y el valor no pueden solucionar. El hecho era que su cuerpo había llegado a su límite por el uso continuo de artes elementales. No se sea, alcaldesa Antelice, alguien le dijo de repente mientras se maldecía por descuidar su salud demasiado por el alcohol. Sage Moltar. El hombre que había aparecido detrás de ella sin que ella se diera cuenta era el anciano sabio que Minogra había enviado. Su infame nombre era uno de los más temidos de todos los elfos oscuros que se ganaban la vida como asesinos. Antelice no pudo evitar estar ansiosa. Cuando alguien de las historias de terror de su infancia apareció de repente, incluso si él estaba allí como refuerzos de una nación aliada. Oh. Me hace sentir incómodo cuando te pones así de rígido. Su alegre carcajada lo hacía parecer un anciano de buen carácter, si pudieras pasar por alto la forma en que se comportaba como un asesino entrenado que podría matarte en un abrir y cerrar de ojos. Antelice simplemente no podía sentirse cómoda con él cuando ella podía sentir el mal en su centro. Por favor, no abandones la ciudad todavía. El ejército de Minogra ha sido enviado para encargarse de la defensa. Pero Sage Moltar, estamos enormemente superados en número incluso con tus fuerzas. Ni siquiera estamos cerca de sus números, gritó Antelice a su aliado por interferir en su decisión. Las solicitudes de una nación aliada no deberían ser rechazadas por completo, pero estaban en estado de emergencia y nunca podría suplicar suficiente perdón si la gente del pueblo fuera masacrada porque ella complacía a sus aliados. Antelice no se convirtió en alcaldesa por la fama o el dinero, incluso si resultaba en mala sangre entre las naciones, ella no se retractaría de su decisión ahora, una resolución de acero brillaba en sus ojos verdes. Sage Moltar, no puedo aceptar tu solicitud. Pero su determinación inquebrantable fue dispersada por otra interrupción. Ye. ¿HM? ¿Quién es? ¿Qué demonios? Ya. Bebig. ¿Ye? De repente, varios insectos gigantes la rodearon. Tenían cuerpos parecidos a mantis y grandes globos oculares que giraban inquietos.
Antelice casi se desmaya ante estas criaturas que goteaban un líquido negro y pegajoso de sus bocas triangulares. Los soldados que custodiaban a Antelice sacaron sus armas. «Oh, mi poderoso rey. Estoy agradecido por los refuerzos». El Elder Moltar gritó de alegría antes de que pudieran atacar, lo que finalmente hizo que Antelice y sus hombres se dieran cuenta de que estos bichos gigantes pertenecían a Minogra. ¿Sage? ¿Qué son ellos? Bichos de patas largas. Son los manitas de nuestra nación. Los bichos de patas largas se mecieron suavemente de un lado a otro en respuesta. Originalmente fueron asignados para patrullar el área alrededor de Dragontan y las tierras malditas. Takuto los había enviado como refuerzos para defenderse de la horda bárbara debido a su rápida velocidad de movimiento. La alta movilidad del Ekbat realmente brilló durante emergencias como esta. El Elder Moltar se enfrentó a Antelice mientras se maravillaba de la magnitud del ingenio de Takuto al redirigir a los bichos de patas largas a esta nueva tarea. Normalmente sirven como exploradores, pero con la presencia de Lady Isla, tienen suficiente fuerza para participar en esta batalla. Había más de unas pocas palabras que no entendía en este contexto, pero Antelice estaba convencida de que el Elder Moltar no estaba mintiendo. Las ondas de poder que exudaban los bichos de patas largas sirvieron como la mejor prueba de todas. Toda la fuerza de defensa de la ciudad de Dragontan no sería capaz de enfrentarse a los pocos insectos que estaban frente a ellos ahora. No tenía dudas de que podrían destrozarla tan fácilmente como la seda con sus escasas habilidades de combate. Pero esa imagen horrible también atestiguó su aterradora utilidad en este pellizco, lo que la animó. Es mi humilde opinión que su presencia hará que sea más fácil proteger la ciudad. ¿Yeye? Sus ojos, que se lanzaban constantemente, observaban inquietos a la horda bárbara visible más allá del muro. Aparentemente, los bichos de patas largas estaban entusiasmados con su nueva misión y listos para entrar en acción en cualquier momento. Justo cuando Antelice estaba a punto de solicitar la ayuda del Elder Moltar como alcalde de la ciudad, de repente se arrodilló y comenzó a conversar con alguien a través de algún tipo de magia. Jojojo. Es bastante alentador que a estos viejos huesos se les conceda el mando de la situación aquí. Sage Moltar, ¿qué estás? Perdóneme, alcaldesa. Acabamos de recibir instrucciones de nuestro rey. Ahora declararemos la guerra a los bárbaros y lanzaremos el primer ataque. Antelice solo pudo mirarlo boquiabierta después de escuchar eso. Todo estaba sucediendo en una escala escandalosa y procediendo a velocidades de látigo. Y las cosas continuaron avanzando mientras ella todavía estaba procesando. Muy bien, bichos de patas largas, ve y enséñales a esos tontos que se aferran a Dragontan a quien se enfrentan. Guije. Ante las órdenes del anciano Moltar, los bichos de patas largas corrieron por las paredes y se unieron a la refriega. Al recuperar algo de su cordura con esos bichos grotescos desaparecidos, Antelice se volvió hacia el anciano Moltar en un frenesí. Por favor, espera, Sage. Es demasiado peligroso tomar medidas preventivas contra un ejército tan grande. ¿Tienes un plan? Sus preocupaciones eran válidas. El curso de acción normal sería que las fuerzas expedicionarias de Minogra y las fuerzas de defensa de Dragontan se escondieran dentro de la ciudad y se mantuvieran firmes hasta que llegaran los refuerzos. ¿Cómo podía tomar esta decisión precipitada cuando la incorporación de los bichos de patas largas? ¿Fue lo único que prestó a su defensa contra el asedio un mínimo de posible éxito? Declarar la guerra era primordial para pedir ser derrotado. ¿En qué estaba pensando? Antelice no se convencería hasta que le explicara las cosas. Excepto. No te preocupes, Lady Atou se une a la refriega. El Elder Moltar explicó todo el plan con ese único comentario. Miss Atou sola. Ella no puede hacer eso. Enviaré a algunos de nuestros hombres para que la apoyen. No hay necesidad de eso, el Elder Moltar rechazó con calma la propuesta de pánico de Antelice. ¿Cómo es que no? Hay demasiados incluso para ella. Antelice y Atou ya habían interactuado varias veces. Antelice definitivamente actuó de manera incómoda por temor a la maldad inherente de la niña, pero Atou la había tratado con una amabilidad ilimitada. Francamente, Antelice tenía una opinión relativamente favorable de ella. Entonces, como una persona amable, ella estaba naturalmente sorprendida y preocupada por el despliegue de Atou. Jojojo.
Una vez compartí las mismas preocupaciones fuera del lugar que usted, alcaldesa. Sin embargo, el elder Moltar le decía que su preocupación estaba fuera de lugar. Ella es la aeropreciada de Minogra exactamente porque la euforia y la confianza absoluta brillaban en sus ojos ancianos. ¿Qué tenía que pasar exactamente para adquirir ese nivel de confianza inquebrantable? ¿Qué tipo de poder loco tenía que mostrar uno para obtener ese nivel de fanatismo absoluto? Ella nunca pierde. Antelice solo pudo asentir en respuesta a la proclamación del elder Moltar. ¿Cómo percibió su respuesta? De cualquier manera, una vez que la vio asentir, se subió a la almena y silenciosamente levantó su bastón en el aire. Entonces ya es hora de que estos viejos huesos hagan su parte. Un denso poder mágico se reunió instantáneamente a su alrededor. Antelice instintivamente se alejó de la presencia de la oscuridad como nunca antes había experimentado. Vislumbrando su movimiento por el rabillo del ojo, el elder Moltar balanceó su bastón hacia abajo en dirección a la horda bárbara amontonándose frente a la ciudad. Ruina mágica, terreno maldito. El suelo tembló con un estallido retumbante cuando un nivel nauseabundo de maldad se deslizó desde la distancia. La tierra estaba siendo contaminada. El cielo se estancó y la tierra se deterioró. Todo lo vivo en la tierra fue maldecido, mientras que los de la oscuridad fueron bendecidos. Este fue el momento en que la muy estimada magia militar de Minogra se usó por primera vez en un combate real. ¿Qué es esto? Llamémoslo un secreto de Estado. En cualquier caso, no tenemos tiempo para hablar largo y tendido sobre esas cosas. Los subordinados del elder Moltar se reunieron a su alrededor cuando levantó la mano. Como dijo, había poco tiempo para charlas ociosas ahora que la batalla había comenzado. Antelice podía escuchar un tipo de rugido monstruoso completamente diferente en las ráfagas de viento podrido que soplaban en su dirección. Saldré con mis subordinados para ofrecer respaldo. Por favor, envíe un mensajero si surge algo. Hasta más tarde. Antelice no pudo pronunciar una palabra antes de que el elder Moltar se fuera como el viento. Por lo que ella entendía, la horda de bárbaros contaba con un número abrumador. Aunque sabía que Ató era fuerte, dudaba que la joven pudiera enfrentarse sola a una horda. Pero luego, Antelice recordó el loco incidente del otro día, recordó a los monstruos monstruosos. Recordó cómo esas monstruosidades desollaron a los secuaces de Vesta como si estuvieran jugando a disfrazarse. Las palabras que Caria, la chica que había consolado a Antelice en su estado de pánico, había dicho se quedaron grabadas en ella hasta el día de hoy. Dijo que esos hombres pájaro eran médicos. Su propósito principal era curar a los soldados enfermos o heridos, no pelear. Si los monstruos que encarnaban el terror eran simplemente médicos en Minogra, ¿qué tipo de abominación era su héroe? Minogra, el país donde residen monstruos con poderes aterradores. ¿Qué tan poderoso sería el ser venerado como el héroe del pueblo del Rey de las Ruinas? Y aquí Antelice pensó que finalmente estaba empezando a perder la sensibilidad ante la locura que era Minogra. Al darse cuenta de que apenas había arañado la superficie cuando se trataba de entenderlos, Antelice estaba tan estupefacta que se quedó boquiabierta y se olvidó de dar órdenes. El furioso rugido en la distancia se hizo aún más fuerte, podía decir que dos fuerzas enormemente poderosas estaban chocando incluso desde esta distancia. El cielo y el suelo estaban podridos, y los elementales temblaban de miedo. Fue allí, en ese espacio nocivo, donde la poderosa arma que Minogra veneraba como un héroe ejercía su fuerza, allí se enfrentó a todo un ejército sola como si fuera el curso natural de las cosas. ¿Es este el verdadero Minogra? La alcaldesa Antelice solo pudo murmurar esas palabras atónitas. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Un monstruo había aparecido. ¡Oh! Oh, oh, oh. El hacha de batalla de Ice Rock golpeó el suelo, enviando fragmentos de piedra rota a Ató como balas afiladas. Ató esquivó su ataque con la gracia de un acróbata y lo miró con una sonrisa divertida mientras balanceaba metódicamente su espada sagrada. Ya veo. Así que es un jefe cuerpo a cuerpo, ¿eh? Ató analizó con calma a su oponente mientras sus tentáculos latían y le ayudaban a mantener una distancia segura de él. ¿Cómo se traducen sus estadísticas en fuerza? Es de un juego de rol, por lo que debe operar con una mecánica y un equilibrio de poder completamente diferentes. Cualquier paso en falso en mi evaluación de él aquí me costará. Eso seguro.
Pero Atou se enfrentó a un personaje de un juego con énfasis en el combate uno a uno. Ella estaba en una escala decididamente diferente a la de él, como un personaje diseñado para el combate a escala militar. De hecho, la explicación de Takuto antes de la batalla resultó ser más cierto por minutos. La espada sagrada que giró en un círculo desvió sin esfuerzo los golpes aplastantes del hacha de batalla. Su hacha de batalla redirigida cortó el aire y se estrelló contra el suelo mientras ella bailaba alejándose de sus implacables golpes. A primera vista, parecía como si Atou solo se estuviera defendiendo de los ataques de Ice Rock, pero la realidad resultó mucho más cruel que eso. Jack. Urg. Ya. Mientras Ice Rock intentaba aplastar al Atou que bailaba con su hacha, innumerables tentáculos brotaron de su espalda. Él se preparó para que lo atacaran, pero en su lugar salieron disparados a la velocidad del rayo para derribar a sus subordinados que miraban a la distancia. Chasqueando su lengua, cortó los tentáculos para evitar que ella matara a sus tropas, pero Atou aprovechó esa abertura para lanzarle su espada, lo que lo obligó a cambiar rápidamente su hacha de batalla para defenderse. Grr. Esta moza me mantiene clavado aquí. Ice Rock gimió internamente. Entendió exactamente lo que estaba haciendo su oponente. Ice Rock era actualmente el único miembro del ejército de conquista de Ponkaven con una fuerza de combate abrumadora. Dicho de otra manera, aparte de él y sus pocos subordinados demonios, el ejército estaba formado por monstruos blandos que se dispersarían sin un líder. Aquí pondría a su ejército en desventaja inmediata. Los monstruos que actúan por instinto no son adecuados para la acción militar. Ni siquiera poseen la inteligencia básica para pensar y actuar por sí mismos. Un ejército de monstruos sin un comandante es más débil que incluso una manada de bestias salvajes. Por lo tanto, la mejor manera de derribarlos es sacar el cerebro de la operación. Sin embargo, Ice Rock confiaba lo suficiente en su propia habilidad para saber que era más fácil decirlo que hacerlo, y esa era exactamente la razón por la que se sentía amenazado por Atou, quien estaba logrando esa hazaña solo. Cobarde sin agallas. Lucha contra mí justamente. Ajá. ¿Son esas realmente las palabras del general del señor demonio? Por favor, no me hagas reír demasiado. Odiaría golpear y fallar. Atou no se dejó engañar por su insignificante provocación, ni física ni mentalmente era una buena pareja para Ice Rock. No tengo muchos demonios aquí, debo evitar su pérdida a toda costa. El pánico comenzó a mostrarse en su rostro de hielo. Mientras tanto, Atou también entendió la naturaleza del ejército del señor demonio y priorizó la eliminación de los demonios inteligentes. El campo de batalla era actualmente un terreno maldito debido a la magia de ruina a gran escala. Solo tenía que eliminar a los demonios, luego todo lo que quedaría sería limpiar los monstruos neutrales debilitados, lo que sería un trabajo fácil para los bichos de patas largas fortalecidos y el escuadrón de elfos oscuros del Elder Moltar. El único elemento de preocupación eran los demonios enemigos, que fueron fortalecidos por el terreno maldito, pero Atou los inmovilizó con éxito por orden de Takuto. Atou se rió para sí misma porque sentía un gran respeto por la estrategia altamente efectiva de Takuto a pesar de su falta de tiempo para prepararse. Si las cosas seguían así, efectivamente llevaría a cabo su estrategia. Pero Ice Rock era un demonio de alto rango que tenía el título y las responsabilidades de uno de los 4 generales del ejército del señor demonio. No iba a dejar que las cosas terminaran tan fácilmente. Frostfangs. ¿Ven? Los hombres lobo con cuerpos de hielo y pelaje plateado aparecieron de la nada ante la llamada de Ice Rock. Lenguas inusualmente largas se extendían desde sus fauces rojas como la sangre, y sus dientes afilados y dentados y sus garras de acero los diferenciaban de los otros monstruos en el campo. Interesante. Supongo que es una jugada con la habilidad Infinite Sames que los jefes tienden a tener. Atou pensó. ¿Qué habilidad tan molesta como un juego de rol? Los colmillos de escarcha convocados saltaron hacia Atou desde todas las direcciones, y ella con calma redirigió sus tentáculos para pasar de derribar a los demonios cercanos a interceptar su ataque. Ha pasado una cantidad considerable de tiempo desde su batalla con los paladines de Qualia. Además de las unidades de héroes de Eternal Nations que subieron de nivel con el tiempo, Atou también había saqueado varias habilidades de sus enemigos. Fue solo después de ser fortalecida por su Holy Sword Artes que Lich Paladin, conocido por su fuerza sin igual, apenas pudo cortar uno de los tentáculos de Atou.
Los míseros monstruos convocados, incluso aquellos convocados por uno de los generales del Demon Lord, no tenían ninguna posibilidad contra múltiples tentáculos. Rauk. Jeep. Tentáculos más fuertes que el acero atravesaron la dura piel de Frostfang, acabando con su vida de un solo golpe. Atou sintió que algo andaba mal mientras observaba al monstruo desaparecer en una moneda de oro. Eso es raro. ¿Solo 2 participan en la misma batalla? Y Rock había invocado un total de 5 Frostfangs. Acababa de ensartar uno hasta matarlo, por lo que quedaban 4. Pero, por extraño que parezca, solo 2 permanecieron dentro del rango de combate de ella. Cuando uno fue destruido, el otro saltó para atacar. Luchan exactamente como lo hacen en su juego. Así como Atou estaba limitada a los parámetros de un juego de estrategia por turnos 4X, los enemigos que tenía ante ella parecían igualmente atados a las reglas que regían el juego de rol del que se originaron. Los personajes del juego están siendo enviados a otro mundo, y de juegos completamente diferentes, además. Aunque sospechaba de lo que estaba pasando, Atou se concentró en el enemigo frente a ella, ya que eso tenía prioridad. Después de todo, estaba en medio de una pelea. Ni siquiera ella se sentía lo suficientemente segura sobre su tarifa en esta batalla para conectarse telepáticamente con Takuto para una larga charla sobre lo que estaba pasando. ¿Por qué te interpones en nuestro camino? ¿No eres de la oscuridad también? Baja tu espada y ofrece lealtad a nuestro señor demonio para que podamos conquistar el mundo junto. Y Rock trató de influir en Atou incluso cuando él blandió su hacha de batalla hacia ella. Simplemente no podía entender por qué ella sería su enemiga cuando era tan poderosa y tan parecida a ellos. Su invitación también era en secreto una súplica porque estaba empezando a sentir que su derrota estaba cerca. Pero Slayatou de Eternal Nations fue indiferente a su propuesta cuando ya había experimentado conquistar el mundo y llevarlo a la ruina más veces que estrellas en el cielo. Una mirada en blanco cayó sobre su rostro como si él acabara de hablarle en un idioma extranjero. Ah, ¿estás detrás de la dominación mundial? De manera más inequívoca. Vamos a crear un mundo para los demonios. Erradicaremos a la humanidad y haremos que nuestro nombre sea omnipresente en esta tierra. Llegará la gloriosa y próspera era de la oscuridad. Y Rock habló apasionadamente como si estuviera recitando un discurso, estaba completamente abierto al ataque, y el tentáculo de Atou podría perforar fácilmente su cráneo de hielo si lo atacara ahora. No se considera tabú atacar a un personaje durante una escena de transformación o un largo discurso cuando se trata de juegos de rol, pensó Atou y decidió responderle amablemente en lugar de interrumpir su charla matándolo en ese momento. Puedo entender la tentación, pero ¿qué harás después de conquistar el mundo? El cerebro de Ice Rock se congeló con esa pregunta inesperada. Atou suspiró ante su reacción y amplió su pregunta como si estuviera hablando con un imbécil. Tal como están las cosas, ya estoy enterrado bajo una tediosa montaña de trabajo, ¿sabes? Incluso estoy renunciando a mi precioso tiempo con mi rey para controlar todo. Esto es lo malo que es administrar un pequeño imperio. ¿Y qué, quieres todo el maldito mundo? ¿Te gusta tanto el trabajo administrativo?, preguntó. La dominación mundial era un ideal elevado, y Atou podía entenderlo como un medio para un fin. Construir tu propio mundo ideal después de exterminar a todos tus enemigos no es un objetivo tan extraño, y es una especie de utopía con la que muchos líderes han soñado. Por supuesto, Atou había logrado eso mismo con Takuto en innumerables ocasiones. Pero la conquista del mundo siempre fue el medio para un fin, no el fin real en sí mismo. ¿Qué ganas después de conquistar el mundo? ¿Qué harás después de eso? Esas eran las cosas que importaban más que la conquista misma. Pero Rock tuvo dificultades para responderle. En realidad, nunca había pensado realmente en lo que vendría después de la dominación mundial, aparte de las nociones vagas y teatrales de cómo debería ser. Se estrujó desesperadamente la cabeza en busca de una respuesta hasta que se dio cuenta de que había ninguno en absoluto. Podría ser que la historia de fondo de tu personaje es tan superficial que tus pensamientos y acciones son los más simples, dijo Atou con una mirada despectiva cuando no pudo responderle. Alguna historia más después de que los derrotes, ¿verdad? Tu pobre cosa. Brave Quests es un JRPG de la vieja escuela cargado de tropos. A menudo citado como el primer juego de rol para computadora, tiene una larga historia que lo ha visto rehecho con cada nueva consola de videojuegos.
Aunque cada remake tiene algunas características nuevas, la historia tiende a seguir fielmente el diseño central y las convenciones del original. La historia siempre es increíblemente simple, probablemente se alimente de la nostalgia del jugador, lo que lo convierte en el tipo de juego completamente opuesto a Eternal Nations, que agrega profundidad a su mundo de juego con una gran cantidad de texto de sabor. Por lo tanto, el texto de sabor de Frost General Ice Rock se limitó a nada más que un jefe cuerpo a cuerpo con espíritu de guerrero. ¿Qué es esta tontería de la que hablas? ¿Qué estás tratando de decir? Gritó Ice Rock. Todo lo que podía hacer era gritar. No podía comprender ni la mitad de lo que decía la chica, pero lo que sí comprendía era que era letal para él. Una inquietud ardiente lo consumía como un reguero de pólvora. Su corazón de hielo se aceleró como para llevar esa inquietud a casa, y se volvió gélido. Aire blanco brotó de su cuerpo en lugar de sudor. Atou exhaló otro largo suspiro de sufrimiento al presenciar su creciente pánico. Eres, incluso más estúpido de lo que pensaba. ¿Qué acabas de decirme? El borde de la pesada hacha de batalla brilló mientras se movía hacia arriba y hacia abajo. Siguiendo la trayectoria de ese golpe similar a una tormenta con ambos ojos, Atou giró su espada una vez y cortó hacia arriba, encontrando el golpe de frente. Las chispas volaron al chocar metal contra el metal. La conmoción total abrió los ojos fríos de Ice Rock, y Atou mostró una sonrisa maliciosa. Cuando Atou le arrebató las artes de la espada sagrada al veterano alto paladín, también obtuvo su habilidad de ojo observador, lo que le permitió captar aproximadamente la habilidad y la fuerza de su oponente después de cruzar las espadas solo una vez. Sin embargo, esto solo actuó como una confirmación final de la habilidad de su oponente. Ya había descubierto de qué estaba hecho él desde su confrontación inicial. En otras palabras, fue manejado fácilmente en este nivel. Atou determinó que, si bien él era más fuerte que los paladines con los que había luchado antes, ahora no representaba una gran amenaza para ella. Holy Sword Artes es una habilidad de nivel dios que el dios inventado por Qualia creó para erradicar plagas malvadas como tú. ¿Qué piensas? Aterrador solo de mirar, ¿no es así? Se burló. GHH. ¿Cómo puede un demonio como tú ejercer tal habilidad? ¿Te convertiste en la perra de Dios? No, los dioses no tienen nada que ver con los árboles tecnológicos. Esta es solo una de las muchas habilidades disponibles. Atou tenía una forma de pensar muy directa. Takuto siempre era lo primero y más importante. Todo lo demás, ya sea sobrenatural o no, tenía poco interés para ella. Por lo tanto, haría uso con entusiasmo de cualquier tecnología y habilidad que pudiera. Por eso podía interactuar con los elfos oscuros sin conflicto y aprovechar al máximo las artes de la espada sagrada. Por eso podía interactuar con los elfos oscuros sin conflicto y aprovechar al máximo las artes de la espada sagrada. Todo era por Takuto. Sin embargo, su convicción de diamante y su indiferencia hacia todo y todos frotaron a Ice Rock por el camino equivocado. Una gélida ventisca lo suficientemente fuerte como para desgarrar la piel salió disparada de las fauces de Frostfang como si estuviera tratando de interrumpir su conversación. Atou giró elegantemente fuera del camino y envió un solo tentáculo directamente a través de la boca abierta de Frostfang. Una moneda de oro cayó en el suelo frío con un triste sonido metálico que resonó en todo el campo de batalla. Pueden ser forraje fácil, pero hay muchos de ellos. Una batalla prolongada supondrá una carga demasiado grande para los bichos de patas largas y la fuerza de defensa. No puedo tomar las cosas de la manera divertida y lenta, pensó Atou. Los bichos de piernas largas recibieron mejoras masivas del terreno maldito y las habilidades pasivas de Isla. Puede que los monstruos de bajo nivel no se les comparen, pero seguían siendo solo unidades de exploración. Una batalla de desgaste sería aún más difícil para la fuerza de defensa de Dragontan y las tropas de elfos oscuros de Elder Moltar. Aunque principalmente usaban ataques de largo alcance desde los patios, eventualmente tendrían que salir al campo para deshacerse de los monstruos que cubrían el lugar. El perímetro de la ciudad y cuando chocaban, las diferencias en la fuerza latente entre las razas humanoides y los monstruos harían una dura pelea. Atou finalmente decidió aniquilar Ice Rock. Ahora que había visto de que estaba hecho mental y físicamente, dudaba que su destrucción condujera a circunstancias desventajosas. Cambió su agarre en la espada sagrada, cambiando por completo el aura que emitía. «Dijiste que hay un señor demonio, ¿sí?», preguntó ella.
Ya había acabado con los últimos colmillos escarchados y se había ocupado de ellos mientras mantenía esa larga conversación con Ice Rock. Había un tiempo de enfriamiento establecido antes de que Ice Rock pudiera invocar más, y eso no era de ninguna manera un corto periodo de tiempo cuando se trataba de un campo de batalla activo. Estaba en camino de ser completamente aplastado. Ni siquiera podía usar el Frostfangs como cebo para ayudarlo a escapar. Ice Rock lamentó el paso en falso descuidado que lo llevó a subestimar la fuerza de su oponente basándose en las apariencias. Necesitaba solicitar la ayuda de todos los generales, ¿no? Incluso la presencia del Demon Lord puede ser necesaria para lidiar con su enemigo actual. Sus pensamientos se dirigieron al desdichado héroe que había aniquilado por completo al ejército del Señor Demonio y finalmente clavó su espada en el corazón del Señor Demonio. Y luego estaba la chica malvada To, que atacó a pesar de sus intentos de persuasión. El héroe y la chica parecían inquietantemente similares a los ojos de Ice Rock. ¿Por qué tu gente está tratando de conquistar el mundo? ¿Por instinto? ¿O por tu propia voluntad? ¿Alguna vez te has preguntado por qué un héroe siempre se interpone en tu camino? Una voz seductora mordió a Ice Rock como si estuviera excavando en su núcleo y cincelando trozos de su frío corazón. Cada fibra de su ser gritó en una advertencia instintiva, pero su cuerpo se sentía tan pesado como el plomo. Un héroe aparece una y otra vez, provocando tu ruina cada vez. Lo mismo se repite sin cesar. Silencio. 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 Ice Rock gritó. Gritó como una criatura patética. Había perdido la presencia de ánimo de una manera muy impropia para uno de los 4 generales que servían al señor demonio, pero afortunada y desafortunadamente, ya no tenía subordinados inteligentes para testigo de su vergüenza. ¿Te has dado cuenta, no es así? No puedes no haberte dado cuenta a estas alturas. Si eres como nosotros, entonces deberías tener todos los recuerdos. Oh. Esa expresión. Me encanta. Así que eso es lo que... El monstruo malvado que ataca a la humanidad y a los héroes se ve como cuando está desesperado. Pura perfección. Solo le tomó 1 o 2 giros a la chica para repeler sin esfuerzo el hacha de batalla de Ice Rock. Atou se estaba riendo. Se estaba riendo del enemigo que tenía delante. Después de todo, la insignificancia de esta criatura lamentable solo sirvió para demostrar cuán grande y poderosa era ella y, por extensión, su rey. ¿Qué es lo que quieres de mí? ¿Qué diablos estás tratando de decir? No eres más que un personaje de jefe menor de un videojuego, afirmó. Ice Rock lo recordaba todo. Recordó que no era más que un peón. Recordó cómo había pensado que debería luchar contra el héroe con los otros generales. Cómo había pensado que deberían ir a matar al héroe en Starter Town antes de que el héroe tuviera la oportunidad de acumular y, sin embargo, antes de darse cuenta, siempre estaba frente al héroe en el mismo lugar exacto que la última vez y la anterior. A pesar de pensar en muchas formas diferentes de cambiar el rumbo, todo siempre terminaba antes de que pudiera actuar en consecuencia. No importa cuántas veces se repitieran las cosas, no importa cuántas repeticiones tuviera, el final siempre llegaba con su aniquilación sin que él llegara nunca al héroe primero. Sí, en este mismo momento, Ice Rock recordó todo y se dio cuenta de que no era más que un único obstáculo destinado a ser superado en el camino hacia el final de un videojuego llamado Brave Quests. Tu miedo es palpable. ¿Sabías eso, orgullo de los 4 generales del señor demonio? Oh. Su grito ya no era el rugido majestuoso de un valiente guerrero, sino el gemido lastimero de una bestia. Mientras lo observaba hacer los movimientos, Slayatou se burló como si estuviera pasando el mejor momento de su vida. Lágrimas de sangre roja brotaron de sus ojos helados. La suya era la expresión angustiada y desesperada de alguien que se había dado cuenta de que no eran más que marionetas en un hilo sin ninguna libertad propia. El rostro de Atou se retorció con puro deleite mientras disfrutaba cada parte de su llanto, sufrimiento, miseria y crisis. Ella quería incitarlo a bañarse aún más en su angustia. La chica que mostraba absoluta confianza y devoción por Takuto hasta el punto de que los fanáticos ni siquiera podían comenzar a describirlo, era completamente malvada cuando se trataba de los demás, incluso si eran personajes de un mundo de juego como ella. Entonces puede comenzar ahora. Todo puede comenzar desde aquí. La dominación mundial en el sentido más verdadero comenzará para nosotros hoy. Esta vez seguro, seremos los vencedores.
El campo de batalla consistía en Atou, Ice Rock y un tesoro de monedas de oro que brillaban en el suelo. Frost General Ice Rock, de los 4 generales del Señor Demonio, había perdido a todos sus subordinados directos y estaba en camino de perder de vista su razón de existir, pero así como Takuto era la razón de existir de Atou, Ice Rock también encontró su autoestima en otro. Oh Demon Lord. Nuestro gran Señor Supremo. Hoy te ofrezco la verdadera victoria. Mi nombre es Frost General Ice Rock, el que aplasta a todos los enemigos. Ice Rock experimentó un repentino aumento de moral. En términos de RPG, no recibió ningún cambio en sus estadísticas inmediatas, pero se había inflado para ser un guerrero orgulloso con la voluntad de seguir adelante. Desafortunadamente para él, Atou se burló de la primera determinación real que había encontrado desde que fue teletransportado a este nuevo mundo. ¡Ajajajaja! ¡Qué alboroto! Me diviertes, ¿realmente lo haces? ¿Honestamente crees que ese nivel de conciencia, ese nivel de resolución, ese nivel de poder es suficiente para proclamar que puedes derrotarme? ¿Lo dató? ¿Que puedes gritarle a los cielos que te apoderarás del mundo? ¡Ah! Ella río y río y río hasta que se formaron lágrimas en sus ojos carmesí. Ice Rock tembló cuando se dio cuenta de que ella veía su noble determinación como algo menos que basura tirada en el camino. Ella era la encarnación del mal puro. Los sentimientos y la resolución de Ice Rock no significaban nada para la chica que solo veía valor en Takuto y en ella misma. Así como los humanos y los animales no pueden conversar. Así como los animales y los insectos no pueden conversar. Así como los insectos y las rocas no pueden conversar. Atou era incapaz de comprender verdaderamente a nadie más que a Takuto. En ese caso, los negaré a todos. Destruiré todo en lo que creen. Mi nombre es Slayatou. Solo puede haber un soberano en este mundo, y ese es mi maestro, Takuto Ira. Eso era lo que significaba ser el héroe de Minogra, eso era lo que significaba ser Slayatou. Y así comenzó la primera y última batalla entre ellos. El orgullo y el ego de Ice Rock estaban en juego por primera vez con esta pelea. Él empuñó libremente su hacha de guerra de hielo, golpeándola desde arriba, el suelo temblando con el poder detrás de su ataque. Atou dobló sus tentáculos fuera del camino como látigos vivientes y sin esfuerzo detuvo su primer golpe con la espada sagrada. Luego ella empujó hacia afuera con la hoja bendita en un contraataque. Grava medio congelada salió disparada hacia Atou como fuego de ametralladora desde donde Ice Rock había golpeado su pie contra el suelo. Ella manipuló ágilmente sus tentáculos fuera del suelo para convertirlos en grava y repeler las balas de grava con una agilidad inhumana. Era como si una batalla mítica de la que solo se habla en las leyendas se estuviera desarrollando allí en el campo de batalla con su exhibición inhumana de atacar y defender a velocidades inimaginables. El suelo sólido fue arrancado por las ondas de choque y el cielo temblaba constantemente con el impacto de cada ataque. Esa turbulencia llegó a la ciudad de Dragonton en la distancia, y todos los que vieron esta batalla que se dio el entendimiento humano sintieron que su alma se estremecía. No terminará. No dejaré que las cosas terminen de esta manera. Incluso si muero aquí, me vengaré de ti. Ajajaja. ¿Qué diablos? ¿Qué tipo de frase cliché es esa? Suenas como el miembro del grupo del protagonista de un manga. ¿Estás tratando de ilustrar esta batalla en las páginas de personajes a color? Atou soltó una carcajada y la malicia se filtraba en cada una de sus palabras. Minogra está configurada como la civilización más malvada dentro de Eternal Nations, y esa es exactamente la razón por la cual su unidad Hiro, Atou, no se deleitaría en pisotear las esperanzas y los sueños de otro después de escupir por todas partes. Dime. 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 Dime cómo te recuperarás de esto. ¿Cómo vas a vencerme? Vamos, dime. No importa cómo lo mires, estás Screewed. Ice Rock no tenía el margen de maniobra para devolver el golpe para ver si era imposible para él recuperar terreno ni reírse de sus burlas como tonterías. En una situación en la que estaba tan cerca de perder, ni siquiera podía fanfarronear, todavía manejaba toda su fuerza para cumplir con su razón de ser. Sin embargo, una realidad muy triste se cernía sobre esta batalla. Los monstruos de los juegos de rol suelen tener patrones de acción fijos. Después de todo, son de un videojuego. Varios patrones de comportamiento diferentes generalmente son suficientes para que la mayoría de los jugadores disfruten del juego.
Por el contrario, demasiadas acciones programadas tienden a crear errores que solo confunden al jugador y reducen la jugabilidad del juego. Cuando se trataba de eso, el estilo de lucha de Ice Rock era tan simple que era demasiado fácil predecir su próximo movimiento. Ya sé cada uno de tus movimientos, cubo de hielo. Ajajajaja. Atou se deslizó cerca de Ice Rock como si ella ya hubiera predicho que estaba a punto de lanzar su hacha de batalla desde arriba. Rápidamente estrelló el hacha contra el suelo, desatando la siguiente ola de balas de grava, pero Atou cayó al suelo como una serpiente y evitó el ataque por completo como si supiera que vendría después. Si esto fuera un juego, entonces todos los ataques de Ice Rock habrían resultado nulos contra Atou. En su turno, el ataque de Atou finalmente golpeó su torso helado. Una guía de juego sobre mí, así que no sé qué tan debilucho eres. Su gran brazo golpeó el suelo con un ruido sordo y, aunque se las arregló para bloquear un golpe en el estómago, perdió un brazo en el proceso. El hacha de batalla de Ice Rock solo manifestaba su verdadera fuerza cuando se empuñaba con las dos manos. Ahora que solo tenía una mano, su poder de ataque se redujo a la mitad. No podía asestar un golpe incluso cuando tenía toda su fuerza. Sería capaz de desviar sus ataques con un solo brazo ahora. La cara de hielo de Ice Rock se distorsionó con desesperación. La balanza de la batalla ya se inclinaba fuertemente a favor de Atou, pero ella se abstuvo de perseguirlo imprudentemente. Cortarlo con sus palabras no representaba ningún riesgo para ella, pero los ataques descuidados podrían darle la oportunidad que necesitaba para devolver el golpe. Incluso con todos sus comentarios sádicos destinados a atormentar a los débiles, tenía el control suficiente de sus emociones para nunca subestimar a un oponente. ¿Fue este pensamiento tranquilo provocado por su naturaleza como una unidad de héroe o simplemente porque un alma malvada no permite errores? Lo único seguro era que las escasas posibilidades de ganar de Ice Rock estaban siendo eliminadas de manera lenta pero segura. Y, sin embargo, él dio pelea. Decidió, un poco demasiado tarde, desatar su Ultimate Attack. ¡Hurra! Prueba mi Ultimate Attack. Un aire gélido brotó del cuerpo de Ice Rock. Se extendió como una explosión desde su centro, congelando instantáneamente su entorno como si estuvieran a temperaturas bajo cero. El mango de su hacha de batalla crujió. Ice Rock forzó suficiente poder a través de su cuerpo agachado que amenazaba, para romper su arma mientras su cuerpo se hinchaba para mostrar su creciente fuerza. Una leve y sádica sonrisa se extendió por los labios de Atou mientras se preparaba en silencio. Todos sus tentáculos instantáneamente se juntaron alrededor de la espada sagrada y se convirtieron en una lanza espiral gigante. Ven. Desafíame con lo que crees que es tu mayor habilidad y prueba la miserable derrota. Sus palabras y comportamiento no hicieron nada para ocultar su maldad. Su intención de matarlo con el próximo ataque se desbordó de cada célula de su pequeño cuerpo y la lanza de tentáculos que giraba en espiral aumentó su dureza para enfatizar sus palabras. Y luego vino la lucha final cliché que siempre rodea el desencadenamiento de un Ultimate Attack. ¡Hurra! Decapitación glacial. La ofensa y la defensa ocurrieron en un solo instante, pero el tiempo incluido en ese instante parecía interminable para ambos lados. El aire bajo cero explotó del cuerpo de Ice Rock en ondas que asaltaron a Atou como una ventisca, envolviendo su delicada piel en hielo delgado. La tierra congelada se arrastró por el suelo como una criatura viva y congeló sus tobillos en su lugar. En medio del intenso frío que desgarra la piel y hace que todos los seres vivos cierren los ojos y mueran, Atou miró hacia adelante, imperturbable, con los ojos fijos en el hacha de guerra de hielo que se balanceaba hacia ella. El último ataque de vida o muerte de Ice Rock no fue más que un ataque un poco más frío de lo habitual para Atou. Ajaja. Ajaja. ¿Cómo me subestimas? Pensaste que podría sellar mis movimientos con un poco de hielo. Algo extraño sucedió entonces. Justo cuando Atou preparó su arma especializada para derribar su hacha con una sincronización impecable, en esa millonésima de segundo antes de que sus hojas chocaran, ella falló en defenderse de un ataque que nunca debería haber fallado en contrarrestar. ¿Qué? Sus piernas no se movían. Sí, sus pies estaban innegablemente congelados en el suelo con hielo, pero Atou no era tan débil como para que una miserable capa de hielo pudiera inmovilizarla. No fue el hielo. Algo más, alguna fuerza extraña e invisible mantuvo sus pies pegados en su lugar. No, no solo sus pies,
Todo su cuerpo se negó a reaccionar ante el ataque de Ice Rock. GH. El breve intercambio de golpes ofensivos y defensivos terminó con Atou de rodillas. Debería haber estado en un nivel completamente diferente al de su oponente. El ataque que había desatado con todas sus fuerzas tenía varias veces la fuerza de su enemigo, y el momento era perfecto. Si las cosas iban como de costumbre, debería haber esquivado su ataque y asestó un golpe fatal a Ice Rock con su contraataque. Su contador había sido bloqueado e incluso permitió que le diera un golpe. Los ojos carmesí de Atou se abrieron con asombro y se lanzaron alrededor para comprender rápidamente y reconstruir la situación actual. Parecía que el retroceso del Ultimate Attack de Ice Rock lo había encapsulado temporalmente. El hielo que cubría el cuerpo de Atou se hizo añicos con un fuerte crujido. No pude detectar ningún rastro de un ataque mental. No pude detectar ningún rastro de un ataque mental. Algo había sucedido, algo que nunca había experimentado antes, había sido atacada de alguna manera. Sus sentidos de combate como héroe de Minogra la llevaron a una respuesta. TCH. Imposible. Acaba de usar un movimiento imperdible, ¿verdad? Un impacto desgarrador como nunca antes había experimentado venció a Atou. La calma temporal en el paso del tiempo durante su momento de pensamiento rápido terminó, y su cuerpo sufrió el mismo golpe que su mente acababa de procesar. Los héroes de Minogra son una fuerza de la naturaleza con la capacidad de enfrentarse solos a ejércitos enteros. Pero eso no significa que nunca sufrieron daños. Además, ese último ataque fue completamente inesperado y el daño que le hicieron fue inconmensurable, decir si ella no hubiera arrebatado la habilidad de fortalecimiento de la defensa del golem de piedra, piel de piedra. Después de tomarse un breve momento para estar agradecida por su suerte, Atou comenzó a analizar la situación de una manera que le permitía a ella internamente quejarse también. Un movimiento imperdible es un ataque que no puede fallar, ser contrarrestado o interceptado. Eso es lo que acaba de suceder, ¿no es así? Al igual que todo lo que hago se rige por las reglas del juego de estrategia. 4X, él se rige por las reglas de los juegos de rol, ¿no es así? ¿No es así? Tener el mismo sistema de juego que hace que tu ataque sea imposible de contrarrestar es simplemente hacer trampa. Los órganos internos de Atou se derramaron por la enorme herida que se extendía desde su abdomen hasta su pecho. Finalmente liberado de los efectos secundarios de su Ultimate Attack, Ice Rock se volvió hacia Atou y su expresión se puso rígida. Ninguna criatura viviente puede derramar sus mollejas y aún así estar bien. ¿Eso sería un golpe fatal incluso para un demonio como Ice Rock? Ice Rock había encontrado una pizca de esperanza cuando le dio un golpe real, algo que pensó que era imposible, sin embargo, algo cambió en las vísceras que brotaron de ella. Sus órganos internos, que habían brotado de ella con un charco de sangre roja brillante, un color impropio de un ser maligno, gradualmente se volvieron de color negro azabache. Eventualmente se convirtió en lobo fangoso y Atou lo absorbió de sus pies. Antes de que se diera cuenta, Atou estaba parada frente a él como si nunca hubiera estado herida. Te agradecería que no me subestimaras tanto. Ni siquiera eso fue suficiente para derrotarte. Es mi turno. Atou atravesó Ice Rock con una mirada asesina. En los juegos de rol y de estrategia por turnos, los jugadores suelen tener su turno después de que termina el turno de su enemigo. Ambos bandos operaban bajo diferentes reglas de juego, lo que seguramente causaría varias anomalías en la mecánica de batalla, pero Atou pensó que sería incapaz de lanzando otro contraataque fatal inmediatamente después de desatar su Ultimate Attack. Así que preparó sus tentáculos para atacar de nuevo. Los tentáculos en forma de espiral emitieron un extraño ruido de hichi-hichi mientras cargaban, casi como si le estuvieran haciendo saber a su presa que era el momento de contraatacar. Entonces, como un arco siendo tirado a su límite absoluto. Muere. Muere con un sonido divertido como el cursi jefe de RPG que eres. Atou lanzó su ataque completamente cargado. Salve, el demonio L. Todo lo que quedó fue Ice Rock desvaneciéndose en brillantes partículas de luz. Luego, como si el mundo lo recordara como una ocurrencia tardía, un tesoro en monedas de oro llovió en el mismo lugar. Atou miró ese lugar como si mirara una inmundicia trivial y resopló. Solo hay un verdadero soberano en este mundo. Nuestro rey, Takuto irá. La ruina vendrá por igual a todos los que se opongan a él.
Sean buenos o malos, todos los que se nieguen a inclinarse ante nuestro rey no podrán existir. Los tentáculos estallaron en todas direcciones a velocidades explosivas. Una fuerza que debería ser demasiado poderosa para que un individuo la manejara atacó a los monstruos que quedaban en el campo de batalla. Con el alcance de un arco largo, la fuerza explosiva de un gigante y la crueldad sin piedad, esos tentáculos atacaron hasta el último monstruo bajo el mando de Ice Rock. Diamante negro, diamante negro, diamante negro. Y ese es el final de la horda de monstruos. Solo tomó unos minutos. Con la pérdida de su general, los monstruos no pudieron luchar contra sus instintos que gritaban que estaban condenados, e inmediatamente comenzaron a dispersarse en todas direcciones como arañas bebés. Las fuerzas de defensa de Dragontan y las tropas de Minogra habían sufrido algunos daños menores, pero les estaba yendo bien en general a pesar de las preocupaciones iniciales de Atou. En cuanto al héroe de Minogra, podría ser pisoteada por 10.000 monstruos y salir ilesa del otro lado. No se puede decir lo mismo de los humanoides blandos. Afortunadamente, se habían preparado para el peor de los casos que involucraba daños personales y estructurales, por lo que Atou se sintió aliviado de que las cosas no fueran peores. Los monstruos se están retirando, Tiene sentido con la pérdida de su comandante, pero es una suerte que su pánico no los haya enviado directamente a la ciudad, murmuró Atou para sí misma mientras presionaba una mano sobre su abdomen. Un dolor sordo y punzante agravó su orgullo. El dolor significaba poco para un héroe nacido para hacer la guerra, pero el mero hecho de que la herida fuera el resultado de su descuido era la mayor humillación que jamás había experimentado, y la enfurecía hasta el punto de que su ira se hizo palpable. Este es el estado en el que me quedé después de ser tan cauteloso también. ¡Qué fracaso! Soy un fracaso. ¿Cómo puedo declararme el héroe de Minogra, el héroe del rey Takuto, cuando soy así? Atou rechinó los dientes audiblemente y fijó su mirada hacia adelante. Las fuerzas principales del RPG probablemente estaban esperando en la dirección hacia la que corrían los monstruos. Enfrentarse a un juego completamente diferente complica las cosas. Son demasiado impredecibles porque se mueven de acuerdo con reglas completamente diferentes a las nuestras. Atou puso su cerebro a toda marcha para analizar la situación actual. Siempre había creído que este mundo al que habían sido transferidos estaba gobernado por las reglas del juego de estrategia 4X al igual que ella y Minogra, pero necesitaba cambiar su forma de pensar ahora que un ejército enemigo había llegado de un juego de rol. Creía que era demasiado peligroso sacar conclusiones con su falta de conocimiento. Su amado rey instantáneamente vino a la mente. Debería informarle lo que acaba de suceder. Estaría él terriblemente decepcionado al saber que había resultado herida. Por supuesto, ella entendía que su rey no era tan intolerante como para estar molesto con ella por tal cosa. Realmente quería decirle que había completado con éxito su misión sin ningún problema y recibir sus elogios a cambio. Takuto le había dado a Atou una explicación simple sobre el juego llamado Orab Quests poco antes de que comenzara la batalla. Podría haber predicho el ataque de su oponente siempre que prestara más atención. Al menos, podría haber manejado mejor las cosas. Aún así, lo hecho estaba. La ira ilimitada hacia sí misma la carcomía. No podía quitarse el arrepentimiento y el miedo de transmitir su fracaso. Luego estaba su absoluta confianza en que su rey no la regañaría por eso. Pero su corazón anhelaba esas invaluables palabras de elogio. Varios pensamientos y emociones dolorosas dieron vueltas en su cabeza, llevándola a la esquina proverbial. Suficiente. Finalmente lo soltó todo con un fuerte grito y sacudió la cabeza. Todavía quedaba mucho por hacer, no tenía tiempo para preocuparse por sí misma. Cuando finalmente levantó la vista, confirmó que los bichos de patas largas estaban esperando a su alrededor y probablemente vinieron a recibir sus siguientes órdenes después de que los monstruos con los que luchaban huyeron del campo. Bichos de patas largas. Reduce el ejército derrotado dentro del alcance y gana puntos de experiencia. El rey Takuto te hará una mejora más tarde si lo haces. Guille. Los bichos de patas largas se alejaron en la dirección en que los monstruos habían huido a velocidades aterradoras. Como habían ganado muchos puntos de experiencia durante esta misión de defensa, estaban listos para convertirse en unidades más poderosas a través del sistema de actualización. El perdedor lo pierde todo mientras que el vencedor lo gana todo.
Adquirir unidades de mayor rango en esta etapa del juego fue un logro muy beneficioso para el imperio de Minogra. Me gustaría perseguir al enemigo ahora también, pero ¿qué debo hacer? No, basta de procrastinar, primero debería informarle al rey Takuto. Atou también necesitaba dar órdenes al Elder Moltar y al resto de las tropas de Minogra, pero sobre todo, todavía no había hablado con Takuto. Perseguir imprudentemente al enemigo sin ocuparse primero de los asuntos prioritarios sería una desgracia para su papel como comandante de la misión, mucho menos como héroe. Con eso en mente, Atou respiró hondo para calmarse y se conectó al canal mental de Takuto para enviarle un mensaje telepático. Su voz inaudible sonaba tanto como una adorable jovencita que desmentía la voz burlona de loca que había usado durante su batalla con Ice Rock. Rey Takuto. He completado con éxito la misión Defender Dragontan. Uno de los 4 generales del señor demonio avanzó hacia la ciudad con su ejército, pero los aplasté con éxito. Fue pan comido con mi fuerza. Mira. Bajé la guardia, supongo. Tengo algunas cosas de las que informar más tarde, pero antes de hacerlo, esperaba que pudieras elogiarme por todo mi arduo trabajo fuera de casa, jajaja. Moviéndose tímidamente, Atou comenzó a transmitir su mensaje mientras miraba a lo lejos donde estaba su rey. Se inclinó varias veces en su dirección porque había tomado ese hábito japonés de Takuto. Pero la adorable sonrisa de girasol en su rostro al instante marchito. ¿Qué? En menos de una fracción de segundo, su expresión de niña enamorada a héroe de una civilización malvada. Las fuerzas enemigas han invadido la ciudadela interior de Minogra. El breve informe que Takuto había compartido con ella fue suficiente para congelar el corazón de Atou. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.